Vamos a continuar con lo que es la física hemática, ya para culminar esta unidad, que es la segunda unidad, todo sobre física hemática, y la próxima unidad vamos a hablar sobre ya la química hemática o la química sanguínea. En la física hemática hablamos sobre todo de las células o elementos formes que están contenidos en la sangre, ¿no? Como son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, ¿no? Entonces ya hablamos sobre leucocitos, hemos hablado sobre el recuento globular, ¿no? Qué cantidad de glóbulos rojos que están en sangre circulando, dependiendo del sexo, ¿no? Si se es varón o si es mujer. Y hemos hablado también sobre la hemoglobina, cantidad de hemoglobina que transportan los eritrocitos. Y ahora vamos a hablar sobre los leucocitos, ¿no? Vamos a hacer como si fuera un breve repaso nomás, porque ya ustedes los conocen, ya desde el primer ciclo, creo que desde que iniciaron su carrera, les han enseñado cuál es la morfología de los leucocitos. Nosotros en análisis clínico, pues lo que tenemos que saber, aparte de la morfología, son las cantidades, ¿no? Las concentraciones de leucocitos, los porcentajes, qué es lo que se ve en lo que es en la llamada fórmula leucocitaria, o también como un análisis de laboratorio que hacemos de rutina, que es el hemograma, ¿no? Que es un extendido o un frotis de sangre con coloración Wright o Yemsa. Vamos a ver entonces algo sobre los diferentes tipos de leucocitos y algunas de sus funciones. ¿Okay? Uber, ¿quiere decir algo? Uber Gómez. No, profesor. Ah, ya. Entonces desactiva tu micrófono, por favor. Si fueras tan amable. Bien. En lo que respecta al recuento de glóbulos blancos en nuestra sangre, un recuento normal se considera la cifra comprendida entre 4.000 a 11.000 leucocitos por mililitro de sangre humana, obviamente, ¿no? Entonces, algunos autores consideran hasta 9.000, otros hasta 10.000, pero la mayoría coinciden en que puede ser hasta 11.000 leucocitos, ¿no? Dentro de los leucocitos tenemos lo que son los granulocitos y los agranulocitos. O sea, se refiere a la presencia o ausencia de granulaciones citoplasmáticas. Entonces, de todos estos, entre granulocitos y agranulocitos, ¿no? Los granulocitos son los más numerosos. Allí tenemos a los neutrófilos, que tienen granulaciones citoplasmáticas muy finas. Tenemos a los eosinófilos, que tienen granulaciones citoplasmáticas de color rojizo. Y a los basófilos, que tienen granulaciones citoplasmáticas de color azul, gruesas. Eosinófilos y basófilos tienen granulaciones gruesas, como lo podemos apreciar acá. Este es un basófilo, sus granulaciones citoplasmáticas muy gruesas se tiñen de color azul, ¿no? Con el Wright o Yemsa. El eosinófilo es claramente identificable por las granulaciones citoplasmáticas gruesas de color rojo, y el neutrófilo, que tiene granulaciones citoplasmáticas muy finas, rosaditas aproximadamente, medio rojitas, pero bien finitas. Y la diferencia entre estos tres, aparte de las granulaciones, ¿no? De cómo se presentan las granulaciones, también en la morfología de sus núcleos. Por eso que se le llaman también los polimorfos nucleares, ¿no? En el neutrófilo, el núcleo está segmentado, dividido en varios lóbulos, dependiendo de si es ya un neutrófilo maduro o si es un neutrófilo joven. Por ejemplo, acá en el lado izquierdo tenemos un neutrófilo joven con su núcleo que aún no se ha dividido en lóbulos, está un núcleo como más o menos en forma de herradura, otros presentan en forma de callado, como si fuera una especie de bastón, ¿no? De callado, pero con sus granulaciones citoplasmáticas muy finitas, muy finitas. El núcleo del eosinófilo generalmente está comprendido por dos lóbulos, es bilobulado en el eosinófilo. Y en el basófilo es un núcleo grande, a veces es amorfo, pero generalmente adopta la forma arriñonada o de haba o de frijol, también se le dice, ¿no? Entonces esta es la morfología principal para poder diferenciar a los granulocitos. En los agranulocitos, que son los que no presentan granulaciones citoplasmáticas, tenemos a los linfocitos y a los monocitos. Los linfocitos, que tienen un núcleo bastante grande, muchas veces ocupa casi toda la célula y deja un halo de citoplasma muy finito. Aquí todavía se puede apreciar cierta porción de citoplasma, pero el núcleo es muy grande, redondo,
redonda, ¿no? Y compacta, la cromatina compacta. En el monocito es el más grande de todos los leucocitos, tiene una especie o una porción de citoplasma amplia, ¿no? Hialina, y un núcleo con red de cromatina leve, suave, y el núcleo es amorfo, ¿no? A veces también adopta la forma riñonada, pero la diferencia entre el monocito y el basófilo es que el basófilo presenta sus granulaciones azules muy gruesas, sus granulaciones citoplasmáticas, que no están presentes en el monocito, ¿ya? Entonces, eh, los monocitos, ¿no? Tienen citoplasma más abundante que los linfocitos y núcleo más o menos arriñonado también, pero a veces es amorfo, como vamos a ver ahora en unos minutos con los esquemas que les voy a presentar. Por ejemplo, aquí tenemos a los neutrófilos, ¿no? Este es el neutrófilo de la imagen anterior, ya es un neutrófilo mucho más maduro, ya un neutrófilo ya a punto de degenerarse, ya de cumplir con su periodo de vida, que es de 6 horas, el promedio de vida en sangre circulante. Fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lóbulos, casi 7 lóbulos, ¿no? Entonces es multilobulado, sus granulaciones citoplasmáticas muy finas, y este es un neutrófilo. En esta lámina de acá podemos apreciar muchos neutrófilos. Esta es la sangre de un paciente con neutrofilia. Entonces la neutrofilia se presenta principalmente cuando hay invasión de bacterias, principalmente cuando hay infecciones en la persona, ¿no? Entonces los neutrófilos constituyen nuestra primera línea de defensa del cuerpo contra las infecciones bacterianas. Ellos buscan, ingieren y matan a las bacterias que nos están causando infección o enfermedad, ¿no? Entonces, como su promedio de vida de estos neutrófilos es de 6 horas en sangre circulante, es necesario producir más de 100.000 millones de neutrófilos por día. O sea, nuestra médula tiene que trabajar, ¿no? Bastante. Muchos de los neutrófilos penetran en los tejidos y son atraídos a la superficie endotelial por acción de unas proteínas especiales que son llamadas selectivas. Y luego se fijan a moléculas de adhesión de neutrófilos en el tejido endotelial mediante unas proteínas que son las integrinas. Entonces, selectinas e integrinas participan o son las mediadoras en la adhesión y penetración de los neutrófilos en los tejidos, donde van a englobar y a matar a las bacterias, ¿no? Tejidos que son atacados por bacterias. En los eosinófilos, como les había mencionado, su núcleo es bilobulado, a manera de anteojos, ¿no? Bilobulado, parecen unos Ray-Ban. Sus granulaciones citoplasmáticas muy gruesas, rojizas, acá lo podemos apreciar mejor las granulaciones citoplasmáticas, y a través de las granulaciones podemos apreciar los dos lóbulos que corresponden al núcleo. Acá también tenemos, ¿no? Todas las granulaciones citoplasmáticas gruesas, rojas, ¿no? Acá el núcleo bilobulado, y aquí también ya como que está empezando a dividirse el núcleo en sus dos lóbulos, ¿no? Estos eosinófilos nos defienden principalmente contra las afecciones parasitarias. Ellos atacan a los parásitos, que son demasiado grandes para ser englobados por fagocitosis. ¿Qué es lo que hacen los eosinófilos? Producen una sustancia que es el leucotrieno C4, ustedes ya la deben conocer, ya no sé si se acordarán o no de la bioquímica, cuando hicimos compuestos eicosanoides, que hablamos de tromboxanos, leucotrienos y prostaglandinas, ¿no? En los compuestos eicosanoides hablamos sobre el leucotrieno C4, porque no tiene 3 enlaces dobles, sino 4 enlaces dobles, a pesar de ser leucotrieno, ¿no? Porque trieno significa que tiene 3 enlaces dobles, pero este es el C4 que tiene 4 enlaces dobles. Entonces, estos eosinófilos producen leucotrieno C4 y también un factor de activación plaquetaria, el FAP, ¿no? Que están involucrados estos dos compuestos en las enfermedades alérgicas, ¿no? En todas las alergias siempre se presenta eosinofilia, muchos eosinófilos en un frotis sanguíneo. También penetran en los tejidos, son abundantes en las vías respiratorias, en las vías urinarias inferiores y también en el tracto gastrointestinal, ¿no? Y como les había dicho, pues se encuentran aumentados en afecciones alérgicas. Los basófilos, como pueden apreciar, sus granulaciones citoplasmáticas azules muy gruesas que cubren el núcleo, ¿no? Acá en este basófilo de acá, en realidad no se puede ver
nos va a apreciar claramente la forma del núcleo. Acá sí podemos apreciar el núcleo un poco, ¿no? Más o menos amorfo, medio arriñonado, ¿no? Pero las granulaciones citoplasmáticas azules muy gruesas. Estos basófilos contienen en su citoplasma histamina y heparina. La histamina es una sustancia que está involucrada también en procesos alérgicos, ¿no? Liberan histamina cuando son activados por un factor liberador de histamina secretado por los linfocitos T. Son esenciales estos basófilos en las reacciones de hipersensibilidad de tipo inmediato, ¿no? O sea, alergias que pueden ir desde una urticaria leve hasta incluso un shock anafiláctico leve, ¿no? Entonces, en todos estos casos se presentan bastantes basófilos, porque normalmente el conteo de basófilos es un poco bajo. Los monocitos, que son los más grandes de todos los leucocitos, ¿no? Ya pertenecen a la serie agranulocítica, tienen un citoplasma hialino amplio, grande, y un núcleo en forma riñonada, forma de haba más o menos. Este núcleo, por ejemplo, es totalmente amorfo, ¿no? Pero se puede apreciar bien la porción de citoplasma hialino amplio, y es el más grande de todos los leucocitos. No se puede confundir con lo que hemos ya mencionado. Estos monocitos penetran a la sangre desde la médula ósea y circulan por cerca de 72 horas. Su promedio de vida o la vida media en sangre circulante es de 72 horas. También penetran a los tejidos donde se van a convertir en los macrófagos tisulares, ¿no? Entonces los macrófagos son los que también nos defienden, pues, contra la invasión de bacterias que producen infecciones y producen enfermedad. Dentro de estos tejidos donde se convierten en macrófagos se desconoce la duración de su vida media, ¿no? Pero datos que se han hecho sobre trasplantes de médula ósea en seres humanos sugieren que pueden persistir alrededor de los 3 meses, los macrófagos. Estos macrófagos son activados por linfocinas o linfoquinas producidas por los linfocitos T. Cuando son activados por las linfocinas, migran en respuesta a estímulos quimiotácticos, engloban y matan bacterias, ¿no? Por un proceso similar al que lo hacen los neutrófilos, que ya lo hemos explicado. Y por último, los linfocitos son los más pequeñitos de todos los leucocitos, también definitivamente identificables, inconfundibles, ¿no? No podemos confundirlo con ninguno de los leucocitos ya descritos. Son pequeños con núcleos redondeados, esféricos, ¿no? Que muchas veces, fíjense como en el linfocito que está acá, ocupa casi toda la célula, ¿no? Casi no se ve apenas acá una porción de citoplasma. Aquí tiene una porción un poquito más grande de citoplasma, acá también. Bueno, acá se ha alargado un poquito, es por efecto del extendido de sangre, ¿no? Igual acá también, casi toda la célula, ¿no? Ocupan casi toda la célula. Y citoplasma muy, muy, muy pequeñita la porción de citoplasma. Después que nace el niño, se van a formar algunos linfocitos en la médula ósea, pero en su mayoría se forman en ganglios linfáticos, timo y vasos, que son los órganos linfoides. Por eso que los linfocitos son considerados también como células de la serie linfoidea. Estos penetran a la circulación sanguínea a través de los linfáticos y en algún momento dado solamente el 2% de los linfocitos están en sangre periférica. La mayor parte de ellos se encuentran en los órganos linfoides, ¿no? Ganglios, nódulos linfáticos, timo, vaso, hígado también, ¿no? Se ha calculado que en el ser humano penetran aproximadamente 3,5 por 10 a la 10 de linfocitos por día. Fíjense la cantidad de linfocitos, ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente un 30% de linfocitos en sangre, ¿no? Del total de leucocitos, ¿no? A través del conducto torácico penetran, ¿no? A la circulación. Sin embargo, esta cuenta incluye, dice, células que reingresan también a los linfáticos, ¿no? Entonces, hay, digamos, se puede decir, hay una recirculación de linfocitos entre los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, ¿no? Pasan por el conducto torácico más de una vez. En cuanto a las plaquetas, ya también hemos hablado sobre ella en sesiones anteriores, son corpúsculos o cuerpos esféricos, pequeñitos, granulosos, tienen 2 a 4 micrómetros de diámetro, ¿no? Son muy pequeñitos, podemos encontrarlos en un frotis sanguíneo, en un extendido de sangre,
de esta forma sí aglomerados, o las podemos encontrar dispersas, dependiendo cómo se haga el frotis, ¿no? En una coloración Wright o Yemsa. Estas plaquetas derivan de una célula madre que es el megacariocito. Su célula precursora es el megacariocito. Los megacariocitos son células gigantes que son producidos también en la médula ósea, y las plaquetas se forman por desprendimiento de fragmentos del citoplasma del megacariocito. Entonces la médula los expulsa a la circulación y de esa manera pues se convierten en plaquetas. La producción de plaquetas que salen de la médula ósea hacia la circulación sanguínea es regulada por unas sustancias específicas que son las interleucinas o interleuquinas, la interleucina 1, la interleucina 3 y la 6, ¿no? Que son producidas por los macrófagos, por las células endoteliales, por fibroblastos y también por las células T, o sea, los linfocitos T también. Entonces ayudan en la regulación de la producción de plaquetas. Ahora, ¿qué sucede cuando el número de plaquetas o la concentración de plaquetas es bajo? Entonces, hay problemas en la coagulación sanguínea. La retracción del coágulo es deficiente y la vasoconstricción también es escasa, ¿no? Entonces, hay una patología, hay una enfermedad que se conoce con el nombre de púrpura trombocitopénica, ¿no? Que es cuando el conteo de plaquetas es menor de 30.000 por milímetro cúbico de sangre, ¿no? Y se caracteriza esta púrpura trombocitopénica justamente porque se forman equimosis, o sea, los moretones, como cuando uno se golpea la piel, se golpean, ¿no?, los brazos, las piernas y se forman moretones, ¿no? Y también hay hemorragias subcutáneas a manera de petequias, son hemorragias petequiales. Y ustedes saben lo que son las petequias, ¿no? En casos de esplenectomía, es decir, la extirpación del vaso, va a haber aumento en el recuento de plaquetas. Es decir, se va a producir una trombocitosis. ¿Se acuerdan lo que es la trombocitosis? ¿Quién me dice qué es la trombocitosis? Es el aumento de plaquetas, pero las cifras, ¿recuerdan o no recuerdan? ¿Recuerdan cuál es el número o el valor normal de plaquetas en promedio? Se olvidaron. Profesor, de 150.000 a 450.000, creo. Esos son los valores de referencia, No, el mínimo y el máximo. En promedio, 250. 250. Ajá. Pero en una trombocitosis, ¿hasta cuánto se eleva el recuento de plaquetas? Hasta 800.000, creo. No pasa de 800.000. Está por No encima. pasa. Ajá. 600.000. Daisy, Miss, 600.000 en una trombocitosis. claro, está por encima de los 500.000. ¿Ok? Pero no pasa de 800.000. Entonces, en una esplenectomía se produce la trombocitosis. O sea, puede haber un conteo de hasta 800.000 plaquetas en un paciente que ha sido sometido a esplenectomía. ¿Ok? En cambio, en la púrpura trombocitopénica es lo contrario. Hay trombocitopenia, por eso se llama púrpura trombocitopénica, porque los valores en el conteo de plaquetas son menores de 30.000, imagínense. Todos los problemas hemorrágicos, se producen muchas hemorragias en el paciente que sufre de púrpura, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, es muy grave la púrpura. En el citoplasma de las plaquetas vamos a encontrar diversas sustancias y gránulos, ¿no? Sustancias o compuestos orgánicos, proteínas como actina, miosina, también encontramos polisacáridos como el glucógeno, vamos a encontrar orgánulos o organelos celulares como los lisosomas, que contienen también proteínas, enzimas hidrolíticas, ¿no? Proteasas proteolíticas, ¿no?, principalmente. Y tiene el citoplasma dos tipos de gránulos, los gránulos densos y los gránulos alfa. Los gránulos densos de las plaquetas contienen sustancias que no son de naturaleza proteica, o sea, no son proteínas, pero son secretadas como respuesta a la activación plaquetaria. Incluyen estas sustancias serotonina, ADP y otros nucleótidos de adenina, ¿no? En los gránulos alfa, más bien contienen proteínas secretadas, aparte de las hidroxilasas que están en los lisosomas. Estas proteínas incluyen factores de coagulación, o sea, son enzimas, y también un factor de crecimiento derivado de plaquetas, el FCDP. Este FCDP, o factor de crecimiento derivado de plaquetas, también es producido por los macrófagos,
por las células y también por las células endoteliales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Este factor de crecimiento derivado de plaquetas estimula la reparación de las heridas cuando ha habido una hemorragia. Es un potente mitógeno, ¿no? Para el músculo liso vascular, o sea, para el tejido endotelial. ¿Qué cosa es mitógeno? ¿Saben ustedes lo que es mitógeno? Viene de mitosis, o sea que división celular, estimulación, eso. Exacto, reproducción de las células, ¿no? Estimula la reproducción celular, por eso que se reparan las heridas. Pues dice, estimula la reparación de las heridas, porque es un potente mitógeno, pues ayuda en la reparación del tejido, tanto el tejido vascular como de la piel, ¿no? Entonces es el FCDP, ¿no? Que están en los gránulos densos, perdón, en los gránulos alfa de las plaquetas. Por eso que cuando hay una hemorragia, se activan las plaquetas, después viene la adhesión y la agregación de las plaquetas para formar un primer tapón plaquetario en la hemostasia primaria. Y luego viene la hemostasia secundaria, donde a las plaquetas se le va a unir la fibrina, ¿no? Proveniente del fibrinógeno que está también circulando en la sangre, se activa a fibrina y conjuntamente la red de fibrina con las plaquetas sellan la herida, ¿no? Y se forma la costra. La costra es el coágulo. Después viene la retracción del coágulo y la disolución del coágulo también. ¿Correcto? Eso ahorita lo vamos a ver con coagulación sanguínea. Tenemos aquí un extendido sanguíneo donde podemos apreciar varios neutrófilos y aquí acumuladas las plaquetas, ¿no? Como corpúsculos pequeños, ¿no? Esféricos, pequeños, las plaquetas. Esta es una fotografía electrónica con microscopio electrónico de barrido, donde se puede ver la superficie de las plaquetas. Y acá están prácticamente, estos son eritrocitos, pero podemos ver pequeños corpúsculos que están acá y después, ¿dónde más? No, que son las plaquetas que están en sangre circulante. En esta tabla podemos apreciar la fórmula, bueno, aparte de la fórmula leucocitaria, también las cifras normales para eritrocitos, ¿no? Para eritrocitos habíamos mencionado, ¿no? Que están entre 4 a 5 millones por milímetro cúbico de sangre, dependiendo del sexo, ¿no? Entre 4 millones a 5 millones. En los leucocitos, aquí por ejemplo en esta tabla que he sacado, lo considera entre 6.000 a 9.000, pero la mayor parte de autores consideran hasta 11.000 leucocitos por milímetro cúbico. Dentro de la fórmula leucocitaria tenemos a granulocitos, ¿no? ¿Cuáles son? Linfocitos y monocitos. Son los que no tienen granulaciones citoplasmáticas. Linfocitos entre 30 a 35% aproximadamente del total de leucocitos, y los monocitos constituyen del 3 al 7% de todos los leucocitos. Y luego tenemos los granulocitos. Están los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos son los más abundantes, están entre 55 a 60%, eosinófilos del 2 al 5% y basófilos de 0 a 1%, son los menos abundantes. Pasamos a estudiar el plasma. ¿Alguna pregunta sobre glóbulos blancos y plaquetas? Profesora, respecto a lo de mitógenos que hablamos, hay, bueno, o sea, un componente, una medicina o algo que actúe como mitógeno y ayude a la proliferación celular de forma más rápida, o es de manera natural. Es que cuando sucede una herida, los que concurren allí son las plaquetas, principalmente, ¿no? Plaquetas y fibrina, ¿no? Plaquetas como células y como compuestos químicos, las proteínas, las enzimas. El fibrinógeno se convierte en fibrina y forman el tapón plaquetario que sella la herida, ¿correcto? Pero son las plaquetas con su factor de crecimiento derivado de plaquetas, ese es el mitógeno, ¿no? Ese es el que tiene la actividad mitógena para reparar las heridas. Es el que ayuda en la reparación celular. ¿Okay? Ya, profesor. Pero no estaría de más de repente buscar a ver algunos compuestos mitógenos. Hay unas
Pues los mitógenos son factores, pues es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿no? Y tenemos acá, por ejemplo, que dicen que enzimas, las ciclinas, la proteína SCF dice que degrada a P27 para que no haya las ciclinas principalmente, factores que actúan en el ciclo celular, estimulando la división celular, o sea, la reproducción de las células. Bueno, en forma endógena la eritropoyetina, que favorece la formación de células sanguíneas, los eritrocitos, y las ciclinas, pues, las ciclinas. Entonces, no, principalmente los mitógenos se activan por un estímulo, ¿no? Y en este caso viene a ser una herida, una hemorragia, así de sencillo. Y salen los gránulos alfa de las plaquetas que contienen este FCDP, que es el que ayuda en la mitosis, pues en la reparación de las heridas, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Continuamos entonces con el plasma. El plasma corresponde a la porción líquida de la sangre, ¿no? Por eso se le dice plasma sanguíneo. Es una solución en la que están contenidos todos los compuestos orgánicos e inorgánicos que circulan en nuestra sangre. ¿Qué tenemos en nuestra sangre? Iones, ¿no? Los iones inorgánicos. Tenemos moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. ¿Cuáles pueden ser estos iones? ¿Me podrían ustedes mencionar algunos? Solo Renato habla y los demás, nada, están en ¿Será ion potasio? iones potasio, por supuesto, ¿por qué no? Iones sodio también. Pues Renato no es el único que escucha la clase. Profesora, Estamos preocupados por el paso, profesora. cationes, aniones. Está el ion calcio. Claro. ¿Qué aniones? ¿Qué cationes? ¿Qué aniones? Esos son los Aniones como el cloro, por ejemplo. Ya hemos dicho sodio, iones potasio. Que son cationes. ¿Qué aniones? A ver. Cloro. Iones cloruro. Ah, bueno. Ajá, iones cloruro. ¿Qué Cloruro de moléculas? potasio. ¿Qué moléculas inorgánicas? A ver. Cloruro de sodio. El agua. Bueno, Aparte del agua, pues ya sabemos que el plasma es 70% agua, pues obviamente. Perdón, la sangre es 70% agua. Ahora, ¿qué moléculas inorgánicas? Aparte del agua. Aquí dice bien claro, el componente principal del plasma es el agua. Pero aparte del agua, ¿qué otras moléculas inorgánicas pueden estar circulando? El oxígeno molecular, por ejemplo. ¿Con qué se intercambia el oxígeno molecular en nuestros pulmones? Con el dióxido de carbono. Con dióxido. Claro, pues el dióxido de carbono es otra molécula. Nitrógeno molecular también, que tiene que ser transformado en glutamina para poder transportarse en la sangre, porque como nitrógeno molecular puro es muy tóxico. Entonces, ¿y moléculas orgánicas? Ácido úrico. Ácido úrico es una molécula orgánica, por supuesto. ¿Otros? probilina. La que se detecta en la diabetes, la insulina, ¿no? Insulina en sangre. La insulina solamente está, digamos, en sangre cuando se estimula la producción de insulina, cuando se eleva la concentración ¿de qué? Diabetes. La concentración de diabetes. ¿Cómo me vas a decir? La diabetes es la enfermedad que es producida por una alteración en el metabolismo de los carbohidratos. Glucosa. De la glucosa, pues. Glucosa, colesterol, triglicéridos, lípidos, ay, en fin, tantas moléculas, proteínas, albúminas, globulinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Son las moléculas. Todos estos compuestos químicos, tanto orgánicos como inorgánicos, están circulando en la sangre sanguínea, están contenidos en el plasma, ¿no? Fíjense, acá está, pues, miren,
Contiene proteínas plasmáticas, sustancias inorgánicas, sodio, potasio, cloruro de calcio, iones carbonato, iones bicarbonato, azúcares, hormonas, enzimas. ¿Qué enzimas? Profesora, usted acerca de lo anterior, entonces lo lleva a las hemoglobinas glicolíticas, ¿cierto? Perdón, repite por favor, no te entendí muy bien. El anterior, lo que usted dijo de la diabetes, lo lleva a la hemoglobina glicolítica, o sea, tiene que ver con las concentraciones. Hemoglobina glicosilada, Glicosilada, sí, no es disculpe. glicolítica. La hemoglobina glicosilada es un indicador de cómo está evolucionando la diabetes, ¿no? Entonces, lo ideal en una persona sana, por ejemplo, su hemoglobina glicosilada tiene que estar por valores debajo del 6,5%, hasta 7 podría ser por ciento de hemoglobina glicosilada. Pero en los diabéticos, generalmente la hemoglobina glicosilada está elevada, por encima de 7. Entonces, la hemoglobina glicosilada se determina principalmente para determinar factores de riesgo, para evitar las complicaciones de la diabetes. Cuando está muy elevada, la hemoglobina glicosilada está por encima de 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 14, ya hay complicaciones. Neuropatía diabética, retinopatía diabética, nefropatía diabética, vasculitis, hipertensión arterial, principalmente entre las principales complicaciones. En esos pacientes que sufren de todas estas complicaciones, su hemoglobina glicosilada es muy elevada. Entonces, la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina es la que se transporta en los eritrocitos, ¿no? Está en los glóbulos rojos. Y aproximadamente, pues, bueno, lo que corresponde a la hemoglobina glicosilada es justamente que se une una molécula de glucosa a las moléculas de hemoglobina que están en los eritrocitos, ¿no? A través de una terminal de valina que tienen en la fracción de globina, de la hemoglobina. Esto lo vamos a ver claramente el próximo ciclo, en análisis 2, ¿no? Para saber qué significa y cuál es la importancia de la determinación de hemoglobina glicosilada en los pacientes, en los prediabéticos, diabéticos, ¿ok? Y, Profesora, gracias. pero ya hijo, pero acá estamos hablando de sustancias orgánicas, inorgánicas, yo les estoy preguntando. Ya hemos hablado de las inorgánicas, de los azúcares, de las hormonas, ¿no? Como la insulina, el glucagón, etcétera. Enzimas. ¿Qué enzimas pueden encontrarse en nuestro plasma sanguíneo? La tropombina, Son los factores profesora. de la coagulación plasmática. Son factores de la coagulación plasmática que están circulando en forma soluble, pero no se activan mientras no hay una hemorragia. Entonces, el plasminógeno, 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 Ujú. también el plasminógeno se activa por acción de la hemostasia, porque una vez que se activa la hemostasia, que es la cascada enzimática de la coagulación, también se activa la disolución del coágulo. El plasminógeno se activa plasmina para disolver el coágulo de fibrina. La Ya. plasmina también es conocida como fibrinolicina, por eso que se llama fibrinólisis, el proceso, ¿no? Pero Solo me aparte acuerdo esas de dos. estas enzimas que no son muy, o sea, no son de dosificación diaria, pues, ¿no? Como exámenes de rutina. Tenemos, por ejemplo, la fosfatasa ácida, que es casi de rutinario en el laboratorio, la fosfatasa ácida, porque está involucrada en todos los problemas de próstata, prostatitis aguda, una disfunción de la próstata, inmediatamente su fosfatasa ácida. También tenemos otra fosfatasa que está involucrada en los problemas óseos, que es la fosfatasa alcalina, principalmente la del hueso. Tenemos otras enzimas, como por unas transferasas. Daisy, dime. Miss, también otras enzimas puede ser la amilasa y la lipasa. Claro que sí, amilasa, lipasa, que están involucradas en procesos patológicos, también se circulan en sangre, se elevan en la sangre. Amilasas. Las lipasas no tanto. Las lipasas más que todo están en el tracto digestivo, porque si tuviéramos lipasas en la sangre estarían degradando todos los lípidos que están circulando. Pero la amilasa normalmente no debería encontrarse en sangre, o si se encuentra en cantidades muy pequeñitas, ¿no? Las amilasas se elevan cuando hay pancreatitis aguda, cuando hay cáncer de páncreas, está elevada la amilasa en sangre.
Entonces son enzimas que encontramos. Lípidos, ¿qué lípidos? Ya yo los mencioné. Es de glucolípidos, ¿no? Fosfolípidos. Fosfolípido. Bueno, la fracción de fosfolípido está circulando porque el fosfolípido también es considerado como un factor que actúa en forma indirecta en la coagulación sanguínea. Profesora, ¿y los que participan en lo del colesterol? Claro, pues, colesterol, triglicéridos, son los de mayor, digamos, pedido de análisis en el laboratorio. Pero específicamente los de baja densidad y los de alta densidad. Es O que- todos es en que- general. No, espera. Es que el colesterol es transportado en nuestra sangre por lipoproteínas. Entonces, las lipoproteínas del plasma transportan el colesterol. Y dentro de las lipoproteínas, tenemos las lipoproteínas de alta densidad, o sea que son las HDL, colesterol, constituyen el colesterol bueno. Las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, que ese es el colesterol malo, que es el que se deposita en las arterias y se producen los ateromas, que son placas de colesterol dentro del vaso sanguíneo, dentro de la arteria, y es lo que nos puede producir un infarto en las coronarias o un aneurisma a nivel cerebral. Y tenemos las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, las very low density, que son lipoproteínas que transportan 12% de colesterol y más del 50% de triglicéridos. ¿Ya? Entonces, el colesterol es transportado un 70% a través de las lipoproteínas en el plasma, en la sangre. Y el resto del colesterol circula en forma libre, como colesterol libre. Entonces son lípidos que tenemos en nuestra sangre, en nuestro plasma sanguíneo. También tenemos aminoácidos de 35 a 65 miligramos por ciento, ¿no? Que es la concentración de la aminoacidemia normal. Productos de degradación como la urea, la creatinina, que son los productos catabólicos de las biomoléculas y que tienen que ser eliminados de nuestro organismo principalmente a través del riñón, porque en el 99% de excreción de urea y creatinina se hace por el riñón. Por eso que urea y creatinina son los principales indicadores de una insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces, todos estos compuestos químicos, inorgánicos y orgánicos, son transportados en solución en nuestro plasma sanguíneo. ¿Ok? Entonces tenemos acá, por ejemplo, un tubo con una muestra de sangre total, completa, ¿no? De sangre. Y ya Profesora, sí, Yulisa. ¿no dice que se tiene que el tubo, o sea, no estar tan lleno para una correcta toma? Sí, pero este yo le he puesto justamente porque estaba casi lleno para que ustedes vean que es sangre, ¿no? Depende del tipo, de la cantidad de análisis que vas a preparar, que vas a realizar, y del tipo de análisis que se va a lo que manda el médico. Por eso se llenan más o menos a la mitad o un poquito más de la mitad. Este sí está casi lleno, ¿no? Pero eso es solamente como referencia nada más. Entonces, así como está acá, es prácticamente lo máximo que debemos llenar hacer una toma de muestras sanguíneas. Por eso te digo, depende de la cantidad de análisis y del tipo de análisis que se va a realizar en la sangre, ¿no? Porque a veces hay médicos que tienen unas hojas grandes donde están todos los tipos de análisis que hace un laboratorio, ¿no? Una clínica, por ejemplo. Entonces ellos van marcando qué análisis son los que se van a hacer. Le van a mandar a hacer al paciente. Ya, profesora, Oye, y otra pregunta, pero dime. ya no es del tema, sino que cuando va una mujer embarazada a la posta, nosotros siempre tomamos 2 tubos de sangre, el moradito y el rojito, pero nunca pregunté por qué. ¿Y el moradito qué es lo que contiene? El anticoagulante, Y el rojo no. el rojo no. Pero depende, pues, de qué análisis es que le van a hacer a la señora. Se le hace una batería de gestante, pues. Por eso, Ya, para pero... algunos análisis necesita sangre anticoagulada, para otros análisis no necesitas que esté coagulada la sangre. Para un hemograma, por ejemplo, no se necesita porque colocas la gota de inmediato sobre el portoquetos y haces tu extendido. Ya, y para lo que es la hemoglobina, el hematocrito, ¿se puede sacar del tubo morado también? Claro, ahí sí se necesita principalmente... Ya, ahora para lo que es este factor, o sea, para lo que es sangre, también se saca el tubo morado, ¿verdad? Para lo que es sangre.
Es para ver el tipo de sangre, el sistema ABO. Eso, Ah, grupo sanguíneo. grupo sanguíneo. Puede ser, también puedes usar del otro tubo antes de Ya, que no se importa. molice. Antes de que se molice. Ya, profesora. Principalmente, mejor, lo más, para el sistema, perdón, para grupo sanguíneo, es preferible usar la sangre sin anticoagulante. Porque eso también se hace de inmediato. Se hace de inmediato, ¿no? Sangre sin anticoagulante principalmente se utiliza para obtener el suero sanguíneo, para determinaciones de glucosa, colesterol, todos los compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Porque necesitamos centrifugar esa muestra, sacar el suero, ¿no? Que es el plasma libre de células, que es lo que está acá, esto amarillento, ¿no? Entonces no necesitas colocarle anticoagulante a esta muestra. Para todas las demás determinaciones sí puedes usar sangre con anticoagulante. ¿Ya? ¿Quedó claro, Yulisa? Sí, profesora, gracias. Ya, ok. Continuamos entonces. El volumen normal de plasma que tenemos, ¿no? Circulando en nuestra sangre es aproximadamente el 5% del peso corporal. O sea, en una persona de 70 kilos tiene aproximadamente 3.500 mililitros de plasma sanguíneo, ¿no? El plasma se coagula cuando se deja en reposo y puede permanecer líquido cuando se le agrega pues, un anticoagulante, ¿no? Entonces, cuando se deja que la sangre coagule, se puede retirar el coágulo y el líquido restante que queda es el suero, o simplemente se decanta el suero y se deja el tapón eritrocitario, porque esto principalmente son las células rojas, los eritrocitos, que quedan en el fondo del tubo. Por encima de ellos está la capa cremosa, que es una capa blanquecina que corresponde a leucocitos y plaquetas, y por encima está el plasma libre de células, que es aproximadamente el 55% del total del volumen, ¿no? De lo que se ha extraído de sangre. Este suero, ¿no? Este plasma libre de células, que también se le llama suero, ¿no? Contiene la misma composición del plasma, pero se ha retirado el fibrinógeno y otros factores de la coagulación, como el factor 2, 5 y 7, ¿no? Y además este suero tiene un contenido de serotonina un poco más elevado que el plasma porque se han destruido las plaquetas por efecto de la centrifugación en el momento que se ha sometido a este proceso el tubo con sangre. Y sabemos pues que las plaquetas en sus gránulos densos contienen sustancias no proteicas como la serotonina, ¿no? Eso lo acabamos de mencionar hace un rato. Y tenemos acá también un par de tubos, uno con sangre entera, completa, con anticoagulante, y el otro tubo, perdón, con sangre que ya ha sido sometida a proceso de coagulación y el suero por encima de la parte roja, ¿no? Que se han acumulado los eritrocitos. Acá está la capa cremosa de leucocitos y plaquetas. Y pasamos a la coagulación plasmática. A ver, en el proceso de coagulación al proceso de coagulación plasmática también se le denomina hemostasia, ¿no? Este proceso de hemostasia o de coagulación plasmática es un proceso bastante complejo, ¿no? Intervienen una serie de factores de la coagulación y que son conocidos como la cascada enzimática de la coagulación sanguínea, porque son varias enzimas donde una enzima va a activar a la otra, esta va a activar a y también compuestos proteicos
¿Se le colgó a todos o solo a mí? A todos, yo creo. A todos. A la profesora se le fue la señal. Se le habrá ido la luz, debe estar en un cerro que no llega la señal. Cerró. Aldair, cállate, está siendo grabado. Ah, verga. Chicos, dice la profesora que ya no va a haber paso. Estoy estudiando entonces. ¿De ¿La verdad? profesora Gen dice que ya no va a haber? ¿En serio? Corre. Mentira. Mentiroso ese Renato. Fíjense, alguien de ustedes es el administrador, porque creo que se ha salido, se le ha cerrado y uno de ustedes, seguro el profesor está Evelyn. pidiendo ingresar. ¿Qué procede? Alejandro, Dice ¿qué hablas? que se salgan todos y que vuelvan a entrar a la página. Sálganse todos y vuelvan a entrar.